donde justamente se va a llevar a cabo una conferencia de prensa muy importante con informaciones. Estamos junto a Gabriel Imaña, está hablando el ministro de Hidrocarburos y también el ministro de Economía acerca del decreto promulgado la jornada pasada por el presidente Rodrigo Paz. Escuchamos, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en Casa Grande del Pueblo, donde el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, y el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informará sobre los anuncios de estabilización de precios. Vamos adelante. Agradecerles por la espera. Sabemos que es una situación complicada para muchos de ustedes. En este momento, los ministros de Hidrocarburos y de Economía van a dar un informe al país mediante ustedes. Les pido, por favor, mantengamos el orden y el respeto establecido también para las preguntas. Ustedes saben que varios de ustedes ya se han registrado para las preguntas. Les pedimos mantener también en el tenor de las preguntas en torno al asunto que se va a tratar el día de hoy. Los ministros van a dar 6 preguntas, probablemente vayamos a ampliar un par de preguntas más, es por eso que les pedimos, mantengamos el orden, el respeto y el respeto entre colegas. Muchas gracias. Buenas tardes, buen día, perdón. Bueno, ¿quieres arrancar tú? Quiero arrancar yo. Bien, buenos días a todos. Les pido disculpas por las demoras. Ustedes saben cuando van a nuestros ministerios que somos muy puntuales con ustedes, entendemos su tiempo, pero lamentablemente hoy día está cargadísimo de cosas que hacer, así que les pido las disculpas del caso. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer el presidente Paz y su gabinete hemos presentado el decreto de emergencia económica que tiene que ver con la necesidad de sanar la economía. Nosotros hemos recibido una economía devastada, absolutamente destruida por 20 años de malgasto, 20 años de despilfarro, 20 años de una gestión económica que lo único que han hecho es beneficiar a pequeños grupos. Primero Evo Morales con su grupo y luego Luis Arce con la transformación de la subvención en un negocio familiar. La subvención se había vuelto un punto de corrupción que terminó siendo un negocio de unos pocos. Esta situación no se podía mantener, es nuestra responsabilidad avanzar hacia la estabilización de la economía y con la estabilización abrir y facilitar la recuperación de nuestra economía. Hemos terminado nosotros una gestión económica con la salida de Luis Arce absolutamente devastadora, pero al mismo tiempo irresponsable en el sentido de que no se tomaron las medidas en el momento que se tuvieron que tomar. Esa culpa, lamentablemente, pues hoy día genera a las familias bolivianas un momento de incomodidad. Somos absolutamente conscientes de eso, somos absolutamente conscientes de la magnitud de las medidas que hemos tomado y por eso el decreto que se ha presentado, que hoy día ya está disponible en la Gaceta, no solamente se centra en la estabilización del precio de los combustibles, sino que tiene una serie de medidas que fortalecen y facilitan el desarrollo del aparato productivo y de la vida del boliviano en general. Abrimos la posibilidad a que los capitales de los bolivianos que salieron del país buscando mejores condiciones vuelvan al país y vuelvan a invertir. Permitimos también un régimen de protección de inversiones, hay que volver a hacer atractivo al país para la generación de empleo. Tenemos absolutamente claro que el sistema impositivo que enfrentaban los profesionales independientes, muchos de ellos ustedes, se había vuelto extractivo de los recursos, dejaron de aceptarte las facturas de muchos productos del colegio de los hijos, hoy día eso se elimina, los profesionales independientes y los aportantes independientes pueden presentar cualquier factura para descargarse el IVA. También hemos establecido mejoras a los programas sociales para proteger a los más vulnerables, la renta dignidad para aquellos que cobraban 350 bolivianos por mes, ahora pasa a 500, el bono Juancito Pinto para la gestión 2026 pasa de 200 a 300 bolivianos y también establecemos una transferencia a las familias que tienen algún grado, a personas que tienen algún grado de discapacidad visual o de otro tipo o que están, por ejemplo, en el programa Juana Zurduy con 3 transferencias de 150 bolivianos mensuales durante el 2026. Esto obviamente apunta
a facilitar el desarrollo del aparato productivo, apunta a racionalizar también la presencia del gobierno en la economía. Habilitamos el silencio administrativo positivo, eso quiere decir que hoy día si ustedes presentan un trámite y la burocracia o la corrupción dilata su trámite, a los 30 días ustedes tienen ese silencio positivo administrativo, que significa que tienen la habilitación, el permiso, la licencia que están pidiendo. No es un hecho menor, estamos haciendo una ruptura completa del poder del Estado sobre la gente, sobre el ciudadano común que es preso de esta burocracia y de este Estado tranca. Por otro lado, también congelamos la masa salarial del gobierno y esto tiene que ver con una señal de responsabilidad y también de coherencia con lo que estamos haciendo. No podemos luchar contra 20 años de despilfarro continuando con el gasto. Nosotros para el año que viene congelamos toda la masa salarial del gobierno, pero esto sí es importante, también permitimos el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos, esa será la base sobre la cual muchos trabajadores independientes o cuentapropistas van a poder negociar sus salarios, y aquí es algo bien importante señalar. Nosotros entendemos que las unidades productivas, las pymes, las pequeñas empresas hoy tienen problemas, pero también la familia tiene problemas. La señora que hoy día cuida a los hijos en la casa de otra persona, el jardinero, el chofer que es asalariado, que no es dueño del vehículo que maneja, esa persona negocia su salario en base al salario mínimo nacional y en los últimos 18 meses hemos tenido un proceso inflacionario que ha sido brutal para las familias. No podemos olvidarnos de ellas, no podemos avanzar y reconstruir la economía si dejamos a alguien atrás, así que ese salario mínimo se determina para todo el 2026 y esto también tiene que quedar muy claro. Se ordena la economía, no vamos a seguir estas formas del pasado en las que en cualquier momento, cuando le daba la gana a un político, cuando le convenía, te subía el salario, te bajaba alguna cosa o te cambiaba alguna regla. Hoy empezamos el 2026 con un salario mínimo de 3.300 bolivianos para que las empresas, los empleadores, los pequeños emprendimientos tengan absolutamente claro qué tienen que hacer. Pero también se permite la libre negociación de salarios para el resto de la masa salarial entre trabajadores y empresarios. Nadie mejor que ellos sabe cuál es la situación de su emprendimiento y de su empresa. Por lo tanto, ahora ellos recobran esta posibilidad que está constituida en la ley del trabajo, pero también en los acuerdos internacionales con la OIT. Y finalmente, y con esto le doy paso al ministro de Hidrocarburos para que les explique el tema de los nuevos precios y todo lo que tiene que ver con este cambio significativo en la estructura de precios y de la nueva política hidrocarburífera. Nosotros, entre muchas otras medidas que se les ha compartido ahora, planteamos también el hecho de que para las nuevas contrataciones que se hagan desde este momento hasta el 31 de marzo del 2026, todo lo que implique costo salarial adicional, los aportes patronales, el seguro, la caja, sea computable para la reducción del IVA. Es decir, un empleador va a poder contratar a un trabajador nuevo y el costo adicional, el costo laboral que le representa esa contratación, le sirve como crédito fiscal. Esto es sumamente importante porque lo que queremos es reactivar la economía. Este decreto lucha contra una emergencia económica, no tiene nada más ni nada menos que ese objetivo y por lo tanto, así como estabilizamos precios, también empezamos a trabajar en el resto de los precios y en el resto de las variables que hoy día están desalineadas. Ministro. Gracias, ministro. En principio, a través suyo, quiero agradecer todas las muestras de apoyo que recibí en las redes sociales por parte de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y que era necesario solucionar de la forma más rápida y responsable posible. Entonces, gracias a todas las muestras de apoyo, es necesario entender que esta nivelación de precios, esta estabilización de precios, no ha sido simplemente un incremento en los precios de la gasolina, diésel y el resto de productos derivados del petróleo, como se hizo en diciembre del 2010. Ha sido toda una arquitectura de todos los márgenes de la cadena de valor de los precios. Es decir, se sube el precio de referencia, se sube el margen de refinería, el margen de transporte por poliductos, margen de transporte diferente, la tasa del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, margen mayorista, minorista. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque se le da mayores recursos a YPFB.
para que pueda reactivar, reinvertir en todas sus plantas, en las refinerías. Se prepara la llegada del crudo para procesar este petróleo en el país e incrementar la capacidad de refinación, que en este momento está al 30%, hasta el 90%. Y así se sube el Producto Interno Bruto a nivel industrial. Y más importante, al incrementar el precio de referencia, estamos dando la posibilidad a YPFB para que suba el precio al productor. Y cuando sube el precio al productor, sube el precio en boca de pozo. Y cuando sube el precio en boca de pozo, suben los ingresos por regalías del 11%, la regalía para vino y pando del 1%, la regalía para la participación del TGN del 6% y el IDH del 32%. Cuando sube el IDH del 32%, suben los ingresos de municipios, gobernaciones, universidades y todos los que coparticipan de este impuesto. Esa es la lógica de nuestro presidente del 50-50, no como se hizo en diciembre del 2010, cuando simplemente se incrementó la tasa del impuesto, se creaba un fondo y todos aquellos alineados con el gobierno recibían la cuota parte de este fondo. No, ahora incrementamos a todos para que suban los presupuestos de gobernaciones, de municipios, de universidades. Entonces, esta nivelación, este sinceramiento de los precios llega a todos. Dicho esto, ahora, la pregunta es la siguiente. La gasolina está por debajo del diésel hoy. Esa es una pregunta que me la están haciendo sus colegas y quiero explicarle a la gente el por qué. Porque la mitad de la gasolina que se consume en el país se produce en el país. Lo refina YPFB. Entonces, los niveles de control de la gasolina y su destino son mucho más fuertes que el diésel. Casi gran parte del diésel se importa. En este sentido, que el diésel se vaya al mercado negro, la única forma de combatir ha sido con medidas económicas. No es mayor control, son nanorobots que me dijeron hace un tiempo meter a la gasolina, no es pintura en el diésel, es una solución económica donde se quita la oportunidad, que llaman los economistas, de arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Se le quita el negocio a esos malos bolivianos que sin piedad le quitaban el dinero a los contribuyentes para ganar en un orden de $1 millón a $2 millones por día. Entonces, en ese sentido, es que el diésel acercamos a su oportunidad internacional, pero en el caso de la gasolina, como tenemos mayor control en los volúmenes, tenemos un precio de 6.96. ¿Y cuál es el tema adicional? Porque es más difícil comercializar o contrabandear con la gasolina, porque la gasolina es más volátil, y al ser más volátil, las mermas de estos malos bolivianos son más altas, la ecuación económica se les cierra y adicionalmente es más peligroso transportar gasolina. Es esta la razón para la diferencia en los precios de la gasolina y el diésel. El resto de los derivados se acomoda y esto es parte de un proceso que ya lo dije a sus colegas y lo digo a la gente. Es necesario traspasar al sector privado la distribución de gasolina y diésel al sector privado el próximo año. ¿Esto quiere decir que YPFB sale de la ecuación? No. YPFB también puede tener sus bloques de acuerdo a la producción que tenga YPFB, pero se llamarán empresas de categoría internacional para asignar esta suerte de bloques mayoristas y así tener estabilidad en el suministro de gasolina y diésel los próximos 5 años, y esto me da paso a los cuatro pilares de la reforma del sector energético. ¿Cuáles son estos pilares? Una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de electricidad, una nueva ley de energías verdes y una nueva ley de litio. Estos pilares, estos 4 pilares, estas 4 leyes lo que intentan es introducir al sector privado nacional e internacional dentro de la cadena de valor de estos energéticos. Entonces, el espíritu, la modificación, el asinceramiento de estos precios, la estabilización de estos precios, no simplemente ha sido un incremento de los precios como se hizo en 2010, ha sido y es parte de un plan que tenemos de corto, mediano y largo plazo, con el afán. ¿Y cuál es el afán? Que el 2028, 29 y 30 logremos revertir la tendencia decreciente en la producción de petróleo, gas natural y logremos el abastecimiento del mercado interno. Una ronda de preguntas. Bolivia TV, Gabriela Imaña, por favor. Muy buenos días, ministro. Por favor, si pudiera aclararnos cuánto costaba al Estado mantener justamente la subvención de la gasolina y del diésel antes del decreto,
¿Cuánto se espera ahorrar con todo esto de la subvención? Y bueno, se dice que también se van a regir por 6 meses el tema de los precios. ¿Qué criterios se van a usar para definirlos después? Gracias. ¿Cómo no? Proyectado para el año 2026, 3.500 millones de dólares. Pero claro, la gente que me ve dirá, esto es una cifra muy abstracta. Para ponerlo en cifras más concretas, son como 3 a 4 teleféricos por año, como el teleférico que tenemos de La Paz. Eso es lo que se iba en términos de subvención, ¿de acuerdo? Esa es la ineficiencia que pagábamos por el término de la subvención, que equivale a 6.4% del Producto Interno Bruto. Ahora, lo que intentamos es todo ese ahorro, ¿no es cierto?, volcarlo a inversión más productiva, disminuir el déficit fiscal y con esto lograr el levantamiento de la economía. ¿Cuál era la siguiente pregunta, por favor? Serían 6 meses aproximadamente para que se pueda definir un precio real, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que se van a usar para definir los precios? En el anexo al decreto supremo está el criterio por el cual se cambiarán estos precios luego del periodo transitorio, que es una banda de más o menos 5%, que fue el criterio que se adoptó en el año 2000 hasta el 2004. Invito a la gente a que revise esa norma. A mí me tocó ser ministro de hidrocarburos en el 2005 y 2006 y trabajé en el Estado antes. Entonces la idea es que si el precio internacional pasa por encima o por debajo de esa banda, se ajusta el precio doméstico, pero eso luego del periodo transitorio. Lo repito, luego del periodo transitorio que está establecido en el decreto supremo. Hay una complementación adicional. Nuestras estimaciones dicen que cerca del 30% del subsidio era capturado por estas redes de corrupción que se habían institucionalizado, por eso el presidente hablaba de un Estado cloaca. No eran redes de corrupción o personal, era toda una institucionalidad en torno a esa corrupción. 30% de esos más de 3.500 millones de dólares terminaban en bolsillos privados, en bolsillos de redes de corrupción, no beneficiando a la gente. Por otro lado, si uno mira la estructura de consumo, cerca del 40% del subsidio terminaba en el uso de familias que no necesariamente requieren una subvención, familias que tienen 1 o 2 vehículos con alto poder adquisitivo y por lo tanto, al final del día, 70% de esos más de 3.500 millones de dólares no beneficiaban a quien realmente lo necesitaba. Es por eso que también hay que entender que la subvención, que al final del día es pagada por absolutamente todos, quien va a comprar cualquier cosa en el mercado, pagando IEHD o IVA o cualquier otro tipo de tributo, paga esa subvención. Y esa subvención estaba siendo sujeto de una corrupción a una escala ya extraordinariamente grande que no podía ser mantenida por más tiempo. Vamos con la siguiente consulta. Llega visión, por favor, Hans Peñalosa. Bien, gracias. Buenos días, ministro. Se saluda Hans Peñalosa de la red Gigavisión. Para el ministro de Hidrocarburos, por favor. El sector de transporte público ha declarado un estado de emergencia, está dando un plazo de 24 horas al gobierno para que retroceda en esta medida de levantar generalmente la subvención de los carburantes y también cuestionan de que por qué se ha levantado la subvención de manera general y no gradual y sectorial. Esto ha causado un efecto del incremento del pasaje en 5 o 6 bolivianos, a lo mismo que el transporte interdepartamental ha incrementado un 50% los pasajes, ministro. Sí, muchas gracias. En principio hay que leer el decreto de forma integral y decirle a la población, el decreto no solamente significa una estabilización de precios, también implica una disminución en los aranceles para los otros componentes de costos del sector transporte. Si revisamos el decreto, está una caída en los aranceles de las llantas, de las baterías. Entonces la pregunta, esto se hizo para compensar justamente el incremento en un segmento de los costos de transporte. La pregunta que habría que hacer al sector transporte es por qué está incrementando, por qué desea incrementar y hacer un pass-through, que le llaman un traspaso completo a la tarifa, cuando el decreto incorpora figuras, incorpora condiciones para disminuirles los costos al sector transporte. Ahora, la siguiente pregunta que usted me hacía bien, ¿por qué no tenemos precios diferenciados? Precios diferenciados es lo que nos ha llevado a la red de corrupción que existe en este momento. En el mundo en el que usted tenga 2 o 3 precios diferentes para un mismo producto, lo que hace el agente económico, lo que hace la gente de a pie, lo que hace cualquier persona racional es comprar barato y vender caro en el mercado negro.
Entonces, uno de los objetivos de esta estabilización de precios es eliminar el mercado negro, eliminar esto. Por cada día que pasa, hoy el Estado boliviano, el contribuyente, se ahorró 10 millones de dólares por el subsidio, hoy. Entonces la pregunta es, ¿no podríamos estar contentos con un ahorro diario de 10 millones de dólares? Porque 10 por 365 justamente son casi los 3.5 billones que estamos hablando. Entonces se establecen las mesas de diálogo, ya estamos activando las mesas de diálogo con el sector transporte, porque es necesario ordenar el mercado, es necesario ordenar los precios, y ese es nuestro objetivo. A ver, aquí un tema adicional. Este no es un momento para continuar las viejas prácticas del pasado, donde unos pocos vivos se aprovechan para enriquecerse. Este es un momento en el que hay que defender la economía de la gente. Como bien ha explicado el ministro, el decreto se ha construido también pensando en la estructura de costo del transporte, no solamente el transporte urbano, sino también del interdepartamental y del transporte pesado. Se está eliminando, se está exencionando el gravamen arancelario a las llantas, a los repuestos, a los aceites, a otros tipos de lubricantes, motores, etcétera, etcétera. Es decir, toda la línea de costos que enfrentan el sector transporte a la hora de determinar sus precios está recibiendo una reducción significativa en esos costos. A eso hay que sumarle la estabilidad que se ha logrado en el caso del tipo de cambio. Y por lo tanto, ahí no hay ningún motivo, ninguna razón válida para incrementar los precios del transporte público en el ámbito urbano y en el ámbito departamental e interdepartamental. A eso súmenle el hecho de que hace no más de 42, 43 días, estamos como gobierno hace 40, 41 días, ustedes sáquenme de la duda, hace 41 días más uno, había colas en este país. El transportista se pasaba entre 12, 15, 18 horas por día para obtener un tanque de combustible, trabajaba un día y tenía que volver a la cola. O dejaba a la familia o dejaba de trabajar. Eso era un incremento implícito de sus costos. Hoy día se asegura el abastecimiento porque se elimina la posibilidad del contrabando, se elimina la posibilidad de la corrupción y por lo tanto el abastecimiento empieza a ser absolutamente normal. Fue así desde el primer día de gobierno, pero necesitamos que estos precios se racionalicen para que ese abastecimiento continúe. Si el conductor, si el dueño de la unidad de transporte hoy día tiene menos costos por el lado de todo lo que tiene que ver con consumibles, con llantas y más, y si además tiene la posibilidad de cargar combustible en el momento que lo necesita, definitivamente no hay ningún motivo para que incremente los precios en 100, 150, 200%. Así que aquí a la población decirle, este no es un momento para que algunos pocos se aprovechen de ellos. El gobierno está abierto al diálogo, estamos iniciando procesos de diálogo y con todo gusto podemos seguir avanzando en la racionalización y la estabilización del sistema económico para que haya más productividad. Pero no se puede permitir a aquellos vivos que hoy, a título de el incremento del precio de los combustibles, quieren aprovecharse de la economía de la gente. Eso no se va a permitir porque este es un gobierno firme que está para proteger esa economía. Vamos con la siguiente consulta. Estefanía Ramos, de la Red 1. Muchísimas gracias, ministro. Estefanía Ramos, de la Red 1 de Bolivia. ¿Qué significa el bono para las familias vulnerables? ¿De dónde se van a sacar estos recursos? ¿Y a través de qué plataformas se deben registrar estas familias vulnerables? Así también, ¿cómo va a representarse el ahorro del Banco Central de Bolivia, ya que no se va a dar créditos a las empresas estatales? ¿Estas, por ende, tendrían que cerrar o qué va a pasar con ellas? Gracias. Bien, arranco por eso último. Estamos también poniendo en el decreto, y te agradezco la pregunta porque es otra cosa más que queremos señalizar. En el pasado, a través de distintas leyes que vulneraban la ley orgánica del Banco Central, se ha otorgado una serie de préstamos para financiar el malgasto, el robo, lo que tú quieras ponerle, autorizando, o en realidad empujando al Banco Central a financiar empresas públicas. Se ha financiado el ingenio San Buenaventura, se ha financiado todo el proyecto de litio que definitivamente nunca llegó, se ha financiado la planta de urea que hoy día poco y nada opera, se ha financiado un montón de empresas de cemento que hoy día prácticamente están desmontadas. En este decreto se le prohíbe al Banco Central cualquier tipo de financiamiento para empresas públicas en el futuro, así que no va a haber nunca más la posibilidad de implementar ese tipo de cosas. Y esta es la señal que también nosotros queremos dar. Por otro lado, en el caso
caso del Programa Especial de Protección a las Familias Más Vulnerables, nosotros estamos estableciendo una serie de transferencias, 3 transferencias mensuales a aquellas familias o aquellas personas, mejor dicho, que están registradas ya tanto en el registro de personas con capacidades especiales, así como aquellas personas que hoy día están inscritas en el régimen del bono Juana Azurduy. Ellas y ellos van a ser los beneficiarios de estas transferencias. Va a ser hecha a través del sistema financiero. Tenemos la base de datos ya para aquellas nuevas personas que se tengan que inscribir en los próximos días, pues hay procesos claros, la certificación, los análisis y demás, y a partir de eso, desde el 1 de enero del año que viene, empiezan a recibir estas 3 transferencias mensuales de 150 bolivianos cada una por familia. Bien, agradecemos a todos los que han preguntado hasta este momento y les recordamos, por favor, una pregunta por medio. Continuamos absolviendo las dudas de nuestros compañeros periodistas. Ahora, Vanessa Centellas, de Cadena A, por favor. Buenos días, muchas gracias por absorber buenos días, muchas gracias por absorber las dudas. Bueno, en mi caso, 2 consultas, por favor, respecto a, con estas medidas económicas, por favor, ¿cuáles son las perspectivas de efectos de inflación que se van a tomar, por favor, para el año 2026, que ustedes están viendo en perspectiva? El tema de la estabilidad laboral también, por favor, ¿cuál es la perspectiva que se va a tener con estas medidas? Por último, en el decreto se habla del diferimiento de créditos. ¿A quiénes alcanza? ¿Con qué? ¿Cuáles son los condicionamientos, digámoslo así? ¿Es también en un periodo de 6 meses? Si nos puede aclarar esos 3 temas, por favor. Bien, empiezo por lo último. El decreto también reglamenta la ley de diferimiento de créditos que se había dejado en el anterior gobierno. Hay que ser absolutamente claros. El anterior gobierno, no solamente conforme con destruir las reservas del Banco Central, las reservas de YPFB y demás, trató de destruir el sistema financiero. ¿Por qué? Porque se implementaba un sistema de diferimiento ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que no necesitaban ningún tipo de diferimiento, que querían seguir pagando porque por algún motivo quieren seguir teniendo acceso a crédito o porque tienen la posibilidad de llevar adelante el cumplimiento de sus deudas, se las obligaba a entrar en un diferimiento. Y esto lo que significaba era que el sistema financiero dejaba de cobrar el 60% de los créditos otorgados a toda la cartera boliviana. Eso significaba prácticamente el colapso del sistema financiero y sobre todo poner en riesgo el ahorro de los prestatarios. Ese ha sido el nivel de mala intención con el que ha terminado el gobierno de Luis Arce y su gente, su gestión hasta hace unas pocas semanas. Con el decreto nosotros reglamentamos esa ley, le permitimos a todo aquel prestatario que necesite un diferimiento presentarse a la entidad financiera y solicitarlo. Ya ante esa solicitud el diferimiento es automático. Entonces, en ese sentido, limitamos o permitimos que quienes realmente necesiten un diferimiento puedan obtenerlo y aquellos que puedan seguir pagando puedan hacerlo, y esto permite también que el ciclo de crédito, después de que alguien paga, alguien también puede sacar créditos prestados del sistema financiero, pues se continúe dando en el país, porque al final del día la única manera de dinamizar muchos emprendimientos viene a través del acceso a crédito. La siguiente consulta, por favor, David Pizarro, de ANF. Inflación. Te contesto lo siguiente. A ver, el impacto inflacionario que hemos tenido en los últimos 4 meses, yo te diría en los últimos 6 meses del anterior gobierno, estaba relacionado a la falta de combustibles. Gran parte de los precios de los alimentos, gran parte de los precios de muchos productos de consumo duradero habían subido significativamente. Primero porque había un desorden cambiario enorme, la volatilidad del tipo de cambio era significativa. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el tipo de cambio estaba en 14 bolivianos, hay que recordar eso. Hoy por hoy estamos en el orden de los 10 bolivianos, hay una caída del 40% en el valor del dólar. Y por otro lado, el desabastecimiento sistemático de combustibles hacía que el camión que tenía que traer el pollo de Santa Cruz no llegara al mercado y por lo tanto el precio subiera. Ese golpe inflacionario, ese shock inflacionario,
ha empezado a reducirse significativamente el último mes, primero por la rehabilitación del reabastecimiento de combustible. Hoy hay un abastecimiento sostenido de combustible y esto permite que los precios empiecen a bajar, y también por las medidas fiscales y arancelarias que nosotros hemos puesto. Por lo tanto, nosotros creemos que el impacto de precios que vayamos a tener a partir de estas medidas no va a ser tan significativo, en la medida que, primero, el sector del autotransporte entienda y demuestre efectivamente si es que va a tener precios, incremento en sus costos o no, y segundo, que la gente que ya ha tenido que asumir los incrementos de precios, que ya ha emitido esos incrementos de precios, entienda que este decreto también alivia muchos costos, amplía la base tributaria, amplía la posibilidad de uso del crédito fiscal, permite, por ejemplo, la repatriación de capitales y, por lo tanto, el mayor flujo de dinero en la economía. Vamos a estar monitoreando la inflación en los próximos días, pero creemos honestamente que el impacto no debería ser tan significativo como el que se ha tenido, por ejemplo, por culpa del desabastecimiento de combustible. La siguiente consulta, por favor, de David Pizarro, ANF. Muchas gracias, ministros. Al ministro de Hidrocarburos, por favor, ¿cuándo se prevé que acaben las filas por el tema del diésel, tomando en cuenta que levantar la subvención no significa que entren dólares a Bolivia? Y al ministro de Economía, por favor. Ministro, ustedes en la campaña electoral han prometido no levantar el subsidio a los hidrocarburos al sector popular. En el debate presidencial, les recuerdo, ministro, en el debate presidencial el presidente dijo que no se va a levantar. Entonces usted igual en varias entrevistas, bueno, en una a la agencia Fides, también ha dicho de que no se va a levantar el subsidio a los hidrocarburos al sector popular. Y lo otro, por favor, en el tema del tipo de cambio, ¿hasta cuándo se va a definir el tipo de cambio? En el decreto igual establece esa situación, por favor. Gracias. Quiero decirle a la población que las filas para el acceso a diésel que se tenían hace 2, 3, 4 meses eran de días enteros, mucho más de un día o dos. A partir que nosotros entramos al gobierno, estas filas disminuyeron e incluso desaparecieron. Entonces nosotros esperamos que estas filas continúen así, desaparezcan. ¿De acuerdo? ¿Cuál era su otra pregunta? Disculpe. Ya, a ver, una aclaración. La reducción del contrabando significa, como ya les he dicho, un 30% menos de necesidades de importación. Por lo tanto, aquí hay que ser absolutamente claro a la hora de informar y responsable. Las necesidades de divisas también caen, ¿no? Por lo tanto, no es solamente una cuestión de generar divisas, sino también de racionalizar. El subsidio que se está defendiendo hoy día por parte de algunas personas que viven en el pasado, llevaba parte de estos 3.500 millones de dólares a bolsillos de privados. ¿Y de dónde salían esos dólares? Del Banco Central, con todo el esfuerzo que se tiene que hacer. 1.000 millones de dólares en los bolsillos de unos cuantos. Es por eso que también los dólares empezaron a faltar, porque parte del subsidio terminaba en contrabando y obviamente alguien se llevaba el combustible afuera para obtener dólares y créanme, no los traía al país, se los llevaban afuera. Entonces, esa reducción en la necesidad de combustibles, fruto de la transparencia en el mercado, permite que las cuentas también en el Banco Central, también en la balanza de pagos, empiecen a estabilizarse más rápidamente. Respecto al tipo de cambio, en el decreto ponemos los lineamientos para un nuevo régimen cambiario, este régimen cambiario que tuvimos en los últimos 14, 15 años con un tipo de cambio fijo, lo único que terminó resultando es en el agotamiento de las reservas del Banco Central, por lo tanto es necesario reordenar eso también. De nuevo, recalco, el decreto que nosotros estamos poniendo aquí marcará la línea rectora de la economía en los próximos 2, 3, 4 o quizás más años. Esa es la intención con este decreto, ordenar la economía, ordenar los precios, ordenar el sistema productivo. No tiene que ver solamente con el hecho puntual del precio de los combustibles. Y en los próximos días, meses y semanas ustedes se van a dar cuenta. Respecto a la promesa que tú señalas, creo que o se ha malinterpretado o hay que revisar mejor. Nosotros fuimos absolutamente claros, tú me estás mostrando una imagen que no muestra lo que dice, muestra lo que el medio dice que dijo. Eso hay que tener claros también. Busquemos las imágenes. Lo que nosotros dijimos siempre en la campaña es que este sistema de subsidios a la oferta no era sostenible.
era imposible de sostener. Y lo que sí habíamos planteado en la campaña era que íbamos a pasar a un sistema de subsidios de la demanda, que en parte se está cumpliendo con el incremento de la renta dignidad de 350 a 500 bolivianos, porque le das poder adquisitivo a un grupo vulnerable para poder enfrentar la situación. Estás incrementando el bono Juancito Pinta y estás creando el sistema de protección especial para personas vulnerables. Ahora, ¿hemos salido a un sistema de precios únicos? Sí, porque evidentemente ahora somos conscientes y estamos entendiendo que sostener un sistema de precios diferenciado no era posible en un país donde la corrupción había llegado ya a niveles que eran insostenibles. Te doy un ejemplo, y aquí estoy abusando de lo que ha hecho el ministro de Hidrocarburos. A los 4 días de ser gobierno, la gente de Hidrocarburos detiene a una cisterna que había entrado a Sencata, había cargado combustible y había salido como si nada de Sencata. No había ningún registro de esa cisterna. O sea, había cisternas fantasmas que podían entrar y salir a Sencata sin ningún registro, pasando por controles de ANH, de YPFB, de la propia policía. O sea, no era solamente un funcionario corrupto, era una colusión de muchos funcionarios corruptos. Entonces, mantener los precios diferenciados lo único que hace es alargar la agonía y generar problemas. A la gente de la parte social, de nuevo, lo que estamos haciendo es generar una red de protección y también estamos alivianando las cargas para que definitivamente ellos puedan avanzar hacia adelante. El incremento del salario mínimo tiene que ver con eso. Todos ustedes saben, yo lo sé, ustedes lo saben, que el trabajador del día a día negocia su salario, a veces ni siquiera se cumple porque este país es altamente informal, pero negocia su salario en base a una referencia, y esa referencia era la del salario mínimo. No podemos dejar esa referencia sin tocar, hay que darle algún espacio de negociación a ese trabajador de la clase popular que todos los días negocia su salario, porque a veces gana al día, para poder llevar comida y recursos a la casa. Así que evidentemente este decreto tiene un impacto muy grande en el tema de los precios, pero definitivamente tiene una parte social que nosotros estamos cuidando. Bien, finalmente vamos con la última consulta, por favor. Lisbeth Gisbert, de Contacto Bolivia. Gracias, buenas tardes, de Contacto Bolivia. Por favor, ministros, ¿qué le decimos a la población? Porque esta decisión ya tiene un efecto dominó. Todos los precios, por ejemplo, en la cargo, las familias ya no encuentran a esta hora aceite, ya no hay arroz, ya no hay fideo. ¿Qué se le dice a esas familias, por favor? Y los gremiales también ya han anunciado movilizaciones porque ellos aseguran que el 80% de la población es informal. Y entonces esto de los bonos no les da. Esto tiene que ver también con las colas en las gasolineras. Hoy no hay colas en las gasolineras porque no haya habido combustible hace 2, 3, 4, 5 días. Hay colas en las gasolineras porque hay gente que hoy día está preocupada, que tiene psicosis colectiva, que hay gente que está siguiendo las cadenas de WhatsApp y que están empezando a generar desinformación. Yo creo que este es un momento donde uno tiene que ser absolutamente responsable con lo que dice y comparte. El abastecimiento está asegurado, no va a faltar combustible y por lo tanto no va a faltar aceite, no va a faltar pollo, no va a faltar huevo, no hace falta ir a comprar producto en demasía para poder aguantar algo que pueda pasar. En el futuro el abastecimiento en el país se asegura y de hecho ahora es mucho más creíble que el abastecimiento sea sostenido en el tiempo porque los precios son los que deben ser. Nadie se va a llevar el diésel a Perú, a Brasil o a Argentina. El diésel que compramos para los bolivianos se queda en Bolivia. Sobre el tema de los precios, de nuevo, el costo promedio del transporte en el precio de consumo final del pollo es el 7%. El flete que se cobra para que el pollo llegue desde Santa Cruz o desde Cochabamba a La Paz es el 7% del total del precio que la gente paga. Por lo tanto, y en el costo del flete, el diésel, no representa más del 50-60%, dependiendo la unidad, del costo total del flete. Por lo tanto, el impacto, si es que hubiera en el caso del pollo, no debería superar el 3% si es que hubiera, porque ahí depende también mucho de cuánto se produce. En el caso de las empresas que hoy día producen pollo, pueden descargar todas las facturas que tienen para mitigar el impacto del IVA, pueden contratar gente y pueden descargar el costo laboral de esa nueva contratación contra sus impuestos, pueden ir
a un régimen de alivio tributario. Hemos eliminado todas las multas y sanciones de las deudas tributarias hasta antes del 31 de octubre del 2025. Eso significa un perdonazo tributario. Pueden traer recursos que hayan sacado del exterior en el pasado por miedo, por desconfianza, por cualquier motivo, sin pagar impuestos. Es decir, toda la serie de ayudas que se le está dando al aparato productivo, a la familia productiva, tendría que mitigar significativamente ese impacto del 7% del costo del transporte en el precio del pollo. Así que, de nuevo, este es un momento de responsabilidad. Hoy día el precio está subiendo porque la demanda está subiendo. La gente está yendo a comprar, en vez de 1 litro de aceite, está comprando 2, 3, 4. Entendemos la preocupación, pero también queremos recordarle que este tipo de episodios ya han pasado en Bolivia en el pasado. Hemos vivido este tipo de cosas. Recuerden ustedes, bueno, aquí hay gente muy joven, pero también hay algunos con canas como yo, que saben cómo suceden estas cosas. Los primeros días la gente está asustada, ahora más todavía con redes sociales y demás, y con mucha gente que hoy día está dispuesta a jorobar, van a disculpar, saben que soy mal hablado en recuperación, a jorobar la economía de la gente, ¿no? Eso, no hay que caer en eso. Necesitas 1 litro de aceite, compra 1 litro de aceite, no entres en el juego de la especulación. Si compras 2 o 3 te van a subir el precio. Entonces creo que esto también tiene que ver con un momento de responsabilidad de las autoridades, de los representantes sindicales, de los productores y también de la gente. No caigamos en eso, ¿no? Porque créanme, pasado este momento, los precios se van a estabilizar. Y sobre las familias más pobres, bueno, nosotros tenemos una serie, y sobre todo sobre el sector productivo más pequeño, tenemos primero un espacio de diálogo abierto con ellos. Vamos a ir lanzando en las próximas horas, en los próximos días, espacios de diálogo con ellos, porque entendemos que hay muchas cosas que solucionar, pero también está absolutamente claro que no vamos a permitir que haya unos pocos que quieran abusarse o aprovecharse de este momento. Vamos a trabajar con un mercado ordenado, pero ese mercado ordenado tiene que ser también responsable con la gente. Y de nuevo, incrementos salariales y más para el sector más vulnerable, eso permite a ellos un mayor espacio de negociación. Sí, se me permite, ministro. A la casera que vende API en el mercado, a la casera que hace sus salteñas, a la casera que vende sus empanadas en las provincias del país, que utiliza GLP en garrafas, justamente para cuidar a esa casera, el precio de la garrafa se mantiene en 22.5 bolivianos. Porque quienes del sector informal utilizan energía de esa forma son justamente las personas que viven al día, y para proteger a estas personas se decide mantener el precio de la garrafa en 22.5 bolivianos, y a la persona que maneja su BMW, a la persona que maneja su Mercedes-Benz, que tenía una gasolina subvencionada, ahora se acabó. Esa persona que tiene alto poder adquisitivo, que tiene 2, 3, 4 autos de alta gama, ellos tienen que pagar el precio sin subsidio. Agradecemos a las autoridades por la solución de estas preguntas. Continuamos, por favor, con una ronda más. Le rogamos, Carlos Villena, de Unitel. Buenos días, ministros. Un par de consultas de mi parte. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento para los bonos, el incremento de la renta dignidad, bono Juancito Pinto, y el nuevo bono que están creando? Eso por un lado, y por otro, el tema del GNB, el costo del GNB se va a incrementar, ministro Medinaceli, y en el tema de la importación de petróleo, ¿qué volumen se va a empezar a importar? ¿Existen las condiciones? ¿Está el ducto en reversa para que llegue el petróleo y para que pueda ser refinado en el país? Gracias, ministros. Tú arranca el hierro. Ok, en los anexos al artículo, uno de los anexos al artículo 2, se menciona que el precio del GNB es 2.73. Es decir, sí hubo un incremento en el precio del GNB a 2.73 bolivianos por metro cúbico. Está aún por debajo de la gasolina, pero es necesario no romper, digamos, la brecha que había antes versus la brecha que hay ahora, porque tenemos un problema adicional. Debido a las políticas de los últimos 20 años, la producción de gas natural está en constante caída. Por eso nosotros tenemos que priorizar el poco gas que tenemos con las termoeléctricas, con el GNB, las redes y todo ello. Respecto a su pregunta sobre la importación de crudo, revertir el ducto
cuesta como 150 millones de dólares y 18 meses de construcción. Además, que es necesario acordar con el gobierno de Chile, ampliar algunos espacios para instalar los equipos que permitan la reversión del ducto. En este sentido, en una primera etapa se tendrá que importar el crudo por cisternas, y la idea es que la siguiente: las refinerías en el país tienen una capacidad de procesamiento de 60.000 barriles por día y actualmente están en el orden de 25.000 barriles por día. Entonces tenemos un margen de 20 a 30.000 barriles por día que podemos importar por cisterna. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que la importación de crudo, el valor de la importación de crudo es mucho más bajo que el valor de la importación de producto terminado, digamos gasolina y diésel oil. Es esa la razón por la cual incentivaremos primero la importación de crudo por cisternas para reactivar las refinerías y luego, ya con tiempo, haremos la reversión del Huayna-Cotas y Cacicarica. Sobre la pregunta de el costo fiscal. A ver, los bonos, el incremento de los bonos y el programa especial de protección van a tener un costo fiscal de entre 2.600 y 2.700 millones de bolivianos. Si sacamos cuenta respecto a lo que íbamos a gastar en la subvención, que son cerca de 25.000 o 26.000 millones de bolivianos, hay una reducción significativa del déficit y además libera recursos para poder pues focalizar mejor el gasto social que tiene el gobierno. Siguiente consulta, por favor. ATV, Melina Fulano. ¿Cómo están, ministros? Buen día. Por favor, si me permiten, dos preguntas. ¿Qué mecanismos de control y cuáles serían las medidas a asumir ante el incremento del pasaje? Y asimismo, si como gobierno están dispuestos a ajustar las medidas si en este caso no funcionan o ante protestas o bloqueos, por favor. Gracias. No. A ver, estas son decisiones, como ha dicho el presidente, responsables, tomadas con mucho análisis y por lo tanto esto no tiene que ver con presión social. El presidente Paz ha sido muy claro desde el inicio de la campaña. Él tiene un objetivo para este país. Él ha dicho que no busca la reelección, lo ha dicho muchísimas veces, por lo tanto aquí no se están midiendo costos políticos y demás. Ustedes entienden la dinámica electoral que tenemos en este momento y aún así el gobierno ha tomado decisiones que son responsables con la economía, así que en ese sentido nosotros tenemos absolutamente claro de hacia dónde vamos. Sobre el tema del incremento de los pasajes, primero y principal la gente no tiene que dejar que unos vivos se aprovechen. Segundo, la regulación del precio del transporte público está en manos de las alcaldías y nosotros vamos a colaborar con ellas para lo que sea que se necesite en el proceso de diálogo con ellas. También nosotros estamos abriendo un proceso de diálogo con los choferes, pero de nuevo, está absolutamente claro que si un chofer o un sindicato quiere subir el precio del transporte público, va a tener que justificar por qué. Porque el precio de las llantas está bajando, el precio de las baterías está bajando, el precio del aceite del motor está bajando, el precio de los repuestos se está bajando. Le estamos dando un perdonazo tributario para que sus deudas tributarias, las multas, los intereses se eliminen. Si tiene un problema con los impuestos de su vehículo, ahora solo tiene que pagar el impuesto, no la multa, no el interés, y encima tiene planes de pagos. Es decir, ¿subió el precio del combustible? Sí, pero le hemos bajado todos los demás precios de su hoja de costos. Así que si alguien quiere subir el precio del transporte público, con gusto lo discutimos, pero tiene que probar cómo y por qué está subiendo el precio del transporte público. Y si me permite, ministro, también bajó el costo de tiempo de los amigos transportistas al hacer colas. Porque usted sabe que muchos de ellos trabajan 7 días a la semana. Imagínese perder 2 a 3 días solamente haciendo cola, es una pérdida de dinero. Entonces ese costo también se rebajó. Bien, agradecemos la apertura de los ministros para contestar todas las preguntas y con esto finalizamos la conferencia de prensa. Bueno, estas fueron las palabras. Bien, ahí teníamos la conferencia de prensa por parte del ministro de Economía e Hidrocarburos respondiendo justamente muchos de los puntos que está generando mucha controversia y convulsión social a nivel nacional. Ha dejado muy claro de que estas son unas medidas extremas que debería adoptar el país justamente para poder empezar a regularizar el tema de los hidrocarburos, el tema de las subvenciones, un tema muy tocado y delicado. Vamos a estar ampliando toda esta información en la edición de mediodía de Noticiero Siempre en Bolivia. Continuamos con toda la programación. Permiso.